comparece Bolivia ante esta Corte con la intención de modificar el pasado histórico. No se trata de ello en esta causa. Bolivia quiere dejar bien claro que no se presenta ante la Corte para rechazar o repudiar el Tratado de 1904, ni las 4 enmiendas posteriores promovidas por Chile, ni a volver a abrir cuestiones que ya hubiesen sido convenidas. Bolivia se presenta ante esta Corte ejerciendo sus derechos en virtud del derecho internacional. Sencillamente, lo que pide Bolivia, tal como se manifiesta en su solicitud, es que Chile cumpla su obligación, que respete sus promesas repetidas, su acuerdo de negociar el acceso con soberanía al mar, un acuerdo independiente del Tratado de 1904. Hoy estamos reunidos porque Chile ha puesto en tela de juicio la jurisdicción de esta Corte, como para conocer de este caso y resultar solución a este reclamo de Bolivia. El planteamiento de Chile se refiere a un asunto diferente que el que ha traído Bolivia ante esta Corte, porque lo que ha de tratarse ante la Corte es el acuerdo de negociar el acceso soberano, un pactum de contraendo, y no el acuerdo de 1904. Y además, el esgrimir el argumento de que no puede existir un acuerdo de esa naturaleza independiente del Tratado de 1904 es rechazar el planteamiento de Bolivia en función de los méritos del mismo. Esta cuestión jurisdiccional por parte de Chile es hacer mal uso de la fase procesal en la que nos encontramos en este momento. Es decir, como lo hace Chile, que Bolivia se presenta ante esta Corte para soslayar el Tratado de 1804, no es correcto. No es una nueva presentación, ni mucho menos, ni un intento de revisar o dejar sin efecto el Tratado de 1804, tal y como se alegó el lunes pasado. Por el contrario, lo que advierte Chile no es esta una situación que pudiese suponer un precedente muy peligroso. No es una situación en que volvería a tener que tratar esta Corte una larga lista de dificultades o problemas históricos en la región latinoamericana. Eso es lo que ha sugerido Chile para crear temor, para crear un ambiente tenso ante esta Corte. Podría uno preguntarse, ¿por qué entonces Bolivia se presenta ahora ante esta Corte, pasados ya tantos años? La respuesta es muy sencilla. ¿Por qué Chile ha prometido una y otra vez? ¿Por qué Chile ahora hace todo lo posible para dejar sin efecto la jurisdicción de esta Corte? Y Bolivia está contraviniendo la ley, queriendo recurrir a los procedimientos judiciales cuando todos los otros medios han fracasado. Está claro que no. Tenemos plena confianza en que esta Corte hará justicia. Sea como fuere, Chile intenta llevarnos a un malentendido sobre los compromisos que serían el objeto de la cuestión. Estos resultados del Tratado de 1904 son reconocidos por los estados, ambos estados, y no están en juego aquí. Por otra parte, Chile procura ocultar otros compromisos que suscribió en múltiples ocasiones bajo la forma de promesas unilaterales o de intercambios de cartas. Chile ha intentado desviar el curso del procedimiento instaurado por Bolivia presentando una objeción preliminar. Pero para llegar a ese punto ha sido necesario que los representantes de Chile sean invadidos de una extraña amnesia colectiva cuyos síntomas nos presentan ahora. Al amparo de estos olvidos masivos, Chile fundamenta su objeción en 2 puntos igualmente inexactos. El primero consiste en decir que desde 1904 ya no hay cuestión pendiente entre los 2 estados respecto al acceso soberano de Bolivia al mar. Esta afirmación se halla en el párrafo 3.21 de la objeción preliminar de Chile. El segundo punto, igualmente erróneo que el primero, se puede leer como sigue. No hay medio alguno para Bolivia para volver a lograr un acceso soberano al mar, más que deshacerse de lo que había hecho el Tratado de 1904.
Por tanto, su solicitud es una tentativa de revisión del tratado, despreciando el respeto de la palabra dada. También trata Chile de orientar a la Corte hacia una percepción alucinatoria de lo que a él mismo le afecta, es decir, que se ve cegado, sin duda, por la luz del desierto de Atacama, que en otro tiempo fue boliviano, y así Chile ve un espejismo con dos obstáculos ante su competencia de la Corte, y sin embargo, este es lo propio de los espejismos, puesto que estos se desvanecen ante la realidad. Bolivia parece entender entonces que Chile llega a la conclusión de que la Corte no tiene jurisdicción, y ello basándose en una serie de premisas falsas. Un argumento que no tiene fundamento. Pero el problema, con la objeción de Chile, no se queda allí. Buenas noches. Miércoles 6 de mayo del año 2015, programa 72 del año, el 2210 del ciclo. Hoy ha sido uno de esos días en que uno despertó directo a la televisión, Rubén. ¿Sí? Hola, buenas noches, Carlos. Evidentemente muy de madrugada para nosotros. Sí. Gracias a Dios los próximos dúplica y contradúplica se van a dar en horarios mucho más aceptables, a las 9 de la mañana, hora boliviana, ¿no? Pero estuvieron, ¿cómo lo viste? A mí me gustó sobre todo el señor de Irán y la señora que estuvo, la doctora Chemelier, filosa, ¿no? Filosa. Sí, sí. Bueno, era de esperarse, Carlos, toda vez de que la presentación de los alegatos de Chile llevaban necesariamente hacia el problema de fondo. O sea, no era un problema de competencia, piden que se resuelva la cuestión de fondo. Y con una posición muy difícil de sostener, que después del Tratado de 1904 no quedó nada pendiente entre Chile y Bolivia. Entonces, en su momento, tanto el expresidente Rodríguez Belcé, la doctora Chemelier, el doctor Brotons, los 5 profesionales que participaron hoy en la representación de Bolivia, hicieron una minuciosa y detallada situación de cómo en ningún momento, antes y después de la firma de 1904, Chile se cerró a la posibilidad de darle una solución marítima a Bolivia. No sé si fue Carlos Mesa o alguno de los que vos citaste que decía, bueno, si no tienen nada pendiente con nosotros, ¿para qué nos hicieron 8 ofertas? Claro que sí. No solamente 8 ofertas, Carlos Mesa hace una relación de todas las ofertas de las 1920, 1900, por ahí las tengo anotadas, ¿no? Pero con una situación constante. Ninguna de ellas hace referencia a la modificación del Tratado de 1904. Todas más bien refuerzan y expresan que esa negociación no implica poner en entredicho ni desconocer lo resuelto en el Tratado de 1904. Por eso hay 2 principios jurídicos en los que se apoya la delegación boliviana: el pactantum sunt servanda, ¿no?, que lo pactado obliga a las partes, y sobre todo el pacto de contraendo, ¿no?, que es aquella que es una institución que viene desde la época del derecho romano, te voy a hacer acuerdo a la época universitaria. ¿Justiniano? No, más o menos. No, que dice que es el pacto de contraendo es aquel acuerdo por el que ambas partes se obligan a llevar negociaciones a un cierto tipo de negociaciones para alcanzar en lo posterior un acuerdo, un contrato entre ellos. Es decir, eso es lo que nosotros estamos reclamando. Nada más lejos de la verdad que lo que decía Chile, que nosotros pretendemos negar lo que ha establecido el Tratado de 1904. ¿Por qué Chile está embarrando? ¿Por qué Chile embarró la cancha y sigue sosteniendo? Fíjate, ponerla la nota 4, la nota 4, don Felipe Bulnes, escuchá lo que dice. No hemos oído por parte de Bolivia ningún argumento distinto de aquellos que ya conocíamos de su presentación escrita, y el tema es que siguen completamente vigentes los fundamentos de la objeción chilena en lo que se refiere a la vigencia del Tratado de 1904, lo que resolvió el Tratado de 1904, el alcance del artículo 6º y por ende la exclusión de la demanda boliviana de la competencia de la Corte. El Tratado de 1904 es una realidad. El artículo 6º del Pacto de Bogotá es otra realidad. Como le hemos dicho antes, no se cambian en virtud de palabras, ni tampoco se modifican en virtud de silencio o afirmaciones. Ocurre la paradoja que Bolivia, mientras más niega, más afirma. Rubén,
Chile ha sido reconocido siempre como un país con una muy clara política exterior. Cuando uno lo escucha al señor Bulnes, dice, hey, aquí hay algo que se les ha perdido. Primero, Bolivia no se movió de la demanda. Lo peor que pudiera hacer Bolivia de una demanda tan clara, tan bien presentada, es comenzar a moverla ahora y buscar algunas otras extras, ¿verdad? Así es. Hoy en los alegatos, en la réplica de Bolivia, el abogado iraní, de origen iraní, sí, justamente hacía una historiación de los 6 puntos que Chile pretende, con los que Chile pretende confundir, dice él, a los miembros de la Corte. El primero que dice él es de que el acuerdo de 1904 no se reconcilia con un acuerdo posterior que permita una salida soberana a Bolivia. Falso. Y él hace referencia a no solamente a los acuerdos del año 50, sino a varias ofertas. Segundo, dice, quieren hacernos creer que la obligación de negociar, que es lo que Bolivia espera dictamine la Corte Internacional de Justicia, es igual a un nuevo acuerdo, que la obligación de negociar necesariamente debe terminar en un acuerdo que sustituya al Tratado de 1904. Cosa absolutamente que Bolivia no falso, ¿no? Que el acceso soberano únicamente, el acceso soberano de Bolivia únicamente se va a conseguir dejando sin efecto el Tratado de 1904, y por eso invocan que si la Corte le da la razón a Bolivia, se pondría en riesgo todo el acuerdo de los límites del... Es una exageración. Ajá. Lo que pasa, Carlos, es que Chile ha visto con mucha preocupación que sí la Corte, yo estoy convencido de que va a ser así, le va a obligar a cumplir los acuerdos. Mira, yo me traje una notita para leerte acá de un documento oficial, 1950. ¿Qué decía la propuesta? Es del libro de Oscar Puinoche de la Barra, también está en el libro de don Carlos, de don Walter Montenegro, ¿no? Sobre oportunidades pedidas. ¿Qué decía el documento oficial que nos envían en 1950? Eso es importante. ¿No? Dice, mi gobierno no será consecuente con esta posición, se refiere al exigir una compensación territorial. El gobierno de Chile. Y que animado de un espíritu de fraternal amistad hacia Bolivia, dice el presidente chileno, está llano a entrar formalmente a una negociación directa destinada a buscar una fórmula que permita, que pueda hacer posible dar a Bolivia una salida propia y soberana al Océano Pacífico. ¿Qué, presidente? Y a Chile obtener las compensaciones que no tengan carácter territorial y que consulten efectivamente sus intereses. Esta es parte de las negociaciones Ostria-Gutiérrez, Larraín, Walker Larraín, ¿no? Y el presidente es el presidente, ahora te digo, es el presidente González Videla. González Videla de Chile. Es decir, esto es tremendo. La negociación del 50 tiene la característica de ser la única en la que Chile nos propone, después de una excelente negociación de don Alberto Ostria Gutiérrez, solucionar el problema marítimo. Y ¿saben qué? Entiendo claramente que Bolivia no me va a poder dar una compensación territorial, pero en cambio quiero agua, quiero hidroenergía, quiero que las aguas del río Lauca las consume. Yo solamente quiero aprovechar las aguas del altiplano y quiero que me pasen energía, Silala y el complejo Titicaca-Poopó. Es decir, solamente la negociación del 50, la propuesta del presidente González Videla, ya da para que Bolivia exija, se ha hecho después del Pacto de Bogotá, exige el cumplimiento de derechos expectaticios. Explica este asunto de los derechos expectaticios, porque creo que es importante que la gente sepa que cuando vos prometés algo en materia de política internacional, sobre todo, estás prácticamente obligado a cumplirlo. Justamente por aquello que decíamos, el pacto de contraendo, ¿no? Es un acuerdo que se hace para buscar en el futuro una solución que hoy por hoy aparece como muy difícil de alcanzar. Es decir,
no solamente en la negociación del 50, en la negociación del 75, en la negociación del 83, y en las negociaciones de 1920, en todas las posteriores al Tratado de 1904 y anteriores al Tratado de 1904, Chile ha sostenido inequívocamente de que Bolivia necesita un acceso soberano, aparte de que lo que Bolivia tenía como territorio, el departamento del Litoral, quedaba a perpetuidad bajo territorio chileno, pero que Bolivia, a pesar de eso, necesita salida soberana al Océano Pacífico, y es donde se buscan una serie de soluciones que salgan de los límites territoriales que están previstos en el Tratado de 1904. El Tratado de 1904 es un tratado de paz, amistad y límites entre Bolivia y Chile, y lo fija en territorios que eran de Bolivia y de Chile, que pasan luego a ser territorio chileno. Pero, por ejemplo, desde 1920, las negociaciones de la Caguana, cuando interviene el gobierno norteamericano, el 29, que les dice, bueno, en pocas palabras, insta a Perú y a Chile a entregar Tacna y Arica en favor de Bolivia para que se acabe el entuerto y ya no tengan que hacer referéndums en esos territorios para ver cuál de las dos potencias se quedaba con eso, ¿no? Es decir, todas las soluciones de la Mediterránea de Bolivia no pasan por el territorio que antes era boliviano, no modifican el Tratado de 1904. Mira, eso es importante. Siempre están hacia el norte, hacia los territorios que antes estaban bajo soberanía peruana, ¿no? Y que producto de la guerra y producto de los tratados posteriores quedan bajo el dominio territorial y soberano. Razón por la cual siempre se dijo que este era un asunto de tres, porque involucra, cualquier solución involucra a Perú. Así es, y por lo tanto la solución de continuidad territorial, el corredor, porque ya desde esa época se habla de corredor, de enclave, de puerto, ¿no? Te hablo de los años 20 ya, ¿no? Que se le dé a Bolivia es una solución territorial que no afecta al Tratado de 1904. Por eso todas estas negociaciones, en todas estas negociaciones, por una cuestión de principios y de puntualización, siempre se estilaba a poner esto no modifica para nada lo estipulado en el Tratado de 1904. Mal podría Chile ahora, como decía la doctora, la abogada francesa, recurrir a esa amnesia y decir, no, me olvido de las 8 veces en las que le he reafirmado que estoy dispuesto a darle solución a este problema y que al mismo tiempo ratifico que esa solución no implica la modificación del Tratado de 1904. Vos dijiste que la Corte obligue a Chile. ¿Se puede obligar? La Corte puede obligar a Chile a concluir la negociación, a sentarse a negociar. Eso no implica que la Corte le diga a Chile cómo tiene que negociar, ni qué tiene que definir. Lo que tiene que definir es en qué condiciones está dispuesto a darle un acceso soberano y útil a Bolivia al Océano Pacífico. Eso es lo que tiene que hacer Chile, terminar esa negociación, retomar la negociación del 50 de Ostres Gutiérrez Larraín, retomar la negociación. Gusta, ¿no? A mí me parecía la más cercana la de Charaña, ¿por qué? Pero era con intercambio territorial, con compensación. Claro, la ventaja de esta es que busca otras cosas que son más fáciles de ceder, digamos, ¿no? Y que es con lo que Bolivia, en la negociación del 75, contrapropone, ¿no? Le dice, no, vamos a las propuestas de la negociación Austria-Larraín, ¿no? De que sea sin compensación territorial. La negociación que se llamó el enfoque fresco, que vino después entre Guillermo Bedregal y el canciller del Valle, ¿no? Con la participación y el enorme empujo que le daba don Jorge Salinas, que era nuestro cónsul y a la vez era cuñado... Siles Salinas, disculpa, y a la vez era cuñado del canciller de Chile. Era una situación espectacular y un hombre muy prestigiado. Sí, por supuesto. ¿No? Bueno, en esa negociación el enfoque fresco era tratar de encontrar esas salidas, ¿no? Que después son retomadas en la negociación que inicia el canciller... se me fue el nombre. Valle? No. En el caso de año Carlos 2000, Jorge Murillo de la Rocha. Ya el canciller Murillo. Con el canciller Murillo. Claro, el 2000, que es más o menos retomar la negociación del 50, de buscar, ¿no? Una solución. Bueno, que no sea continua territorialmente, ya, veamos un enclave. Patillo sale como un enclave en ese momento. Decir, bueno, estas zonas se las entregamos a Bolivia, ¿por cuánto tiempo? ¿Bajo qué modalidad?
cómo hacemos para que llegue, y la compensación que se iba a dar ahí, como no era una cesión soberana, venía por la provisión de gas, venía con agua, venía con una serie de otros compromisos. En este momento la negociación, y no podría partir de otra manera, Carlos, tiene que ser, como Bolivia lo ha planteado, un acceso soberano al Océano Pacífico. De ahí a que al final de esa negociación se mantenga en esos términos inamovibles, yo lo dudo mucho. Normalmente una negociación implica eso, ceder todas las partes para alcanzar un consenso, porque ir a una negociación, yo no te quiero dar acceso soberano, yo quiero acceso soberano, es una negociación sin futuro, ¿no? Y por lo tanto seguramente va a haber mucho movimiento para encontrar esa fórmula que permite salir de Cuando vos hablas de las negociaciones constantes, siempre hablas del nombre de los cancilleres, de la importancia que han tenido todos ellos. Ha habido, mal que le pese a quienes nos gobiernan hoy, ha habido un continuum de funcionarios de carrera que han ido aprendiendo y que se han ido pasando las experiencias hasta llegar al gobierno de don Evo Morales, cuando Choquehuanca y Alurralde y los otros entran, y ninguno de ellos tiene una continuidad con lo anterior, y por eso es que hacen la diplomacia directa de los pueblos y no sé cuánto. ¿Vos crees cuánto daño nos ha hecho eso? Porque creo que es importante tocarlo para saber dónde estamos, ¿no? Las negociaciones, a partir del Tratado de 1904, las negociaciones que se dan de manera formal son en los años 20, 23, 26, 47, 50, 61, 75 y 83. Sin dejar de contar el resultado del 79 en OEA, ¿no? Claro, estas son las negociaciones. Son las 8 oportunidades en las que se hicieron negociaciones. En estas 8 oportunidades hay documentos oficiales. De acuerdo a la Convención... de acuerdo a la Convención de Viena, ¿no?, sobre el derecho de los tratados, ¿no?, se consideran tratados todo tipo de documentos independientemente del nombre que reciban. Acto, pacto, protocolo, tratado, notas reversales, notas de entendimiento, todas se entienden con la misma fuerza jurídica para ser reclamadas como tales. En muchas de estas negociaciones la información se ha cursado en notas verbales, como se llaman, son notas oficiales que van de Estado a Estado, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Bolivia, en ese entonces saluda a la distinguida embajada del Estado de Chile en La Paz y tiene a bien poner en su conocimiento lo siguiente. Y contestaba a la embajada, si no, bueno, esas notas son tratados internacionales, generan derechos. Son documentos oficiales. Lo que decía el agente Bulnes es que si el ofrecimiento no ha causado ningún estado, no puede ser considerado como un elemento de derecho al cual apoyarse. Es lo que acaba de decir en la nota última. Que es un absurdo el argumento. Es un absurdo el argumento. Porque, por supuesto, si no te has sentado a discutir el ofrecimiento, obviamente no puedes tener una consecuencia. Si no has tenido voluntad para cumplir lo que has ofrecido, debería haber algún tipo de consecuencia, sobre todo si eso trae algo que, a pesar del esfuerzo de Chile, está constante. Ahí está la resolución de la OEA del 79, ahí están otras resoluciones de que el tema del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico es un problema de interés permanente. ¿Qué significa eso? Interés permanente hemisférico. Significa que en tanto y en cuanto no se solucione, todos los países del continente van a hacer los esfuerzos para que se solucione. No es para que Bolivia se calle y se olvide, no es para que Bolivia deje este tema. Al contrario, es para que el tema llegue a una feliz conclusión. Te pido un corte, cuando volvemos me explicás. Hemos tenido una continuidad aún en gobiernos no democráticos. Dale. Claro que sí.